Finalmente, ¿cuáles podríamos concluir que fueron, bueno, las grandes corrientes en que se dividió el Frente Anticolonial o el Frente Revolucionario Anticolonial? O sea, este frente heterogéneo, ¿qué corrientes internas tenía? Corrientes internas que nos permiten entender por dónde va a correr el conflicto político en buena parte de América Latina durante la siguiente mitad de siglo. Podemos hablar de tres corrientes político-ideológicas fundamentales. Corrientes político-ideológicas que de alguna manera también podemos encontrarlas bajo estas denominaciones en Europa, en el marco de las revoluciones o del ciclo revolucionario liberal burgués que se extiende hasta 1848. Salvando los matices, las diferencias, pero tenemos tres grandes corrientes. Por un lado tenemos la corriente radical, que se va a caracterizar por buscar una intervención o construir una alternativa que contemple una reforma social y económica estructural, además de el cambio político, con base de masas, o sea, con la construcción de una alternativa a los proyectos de las clases dominantes con base de masas, y que va a buscar una reforma social que, por supuesto, en el lenguaje de este periodo, de este momento, es necesariamente una reforma agraria. Y anticlerical. Ahora, en la siguiente corriente es la corriente liberal. Que la corriente liberal se va a caracterizar por un reformismo moderado. Es decir, se pone fuerte énfasis en la transformación de las formas institucionales. Se busca, sí, a través de los cambios en las formas institucionales, generar reformas sociales y económicas que son lo que uno puede identificar con las reformas por excelencia del programa liberal, como por ejemplo la desamortización o una reforma agraria que apunte a la desamortización de la tierra, sobre todo de las tierras de la iglesia, pero también de las comunidades indígenas, y que permita avanzar en aquello que puede permitir la consolidación del desarrollo capitalista. Consolidación y aceleración del desarrollo capitalista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, la reforma agraria, alentar una redistribución de la tierra que permita que fortalezca la propiedad privada y permita la individualización. Finalmente, la tercera corriente es la corriente conservadora. La corriente conservadora que va a tratar de que la revolución pase exclusivamente por lo político, y esto es la ruptura del vínculo colonial, la construcción sí de una nueva arquitectura institucional republicana, pero tratando de conservar, depurado de sus elementos quizás más atrasados e identificados con el sistema colonial, pero con continuidad de los elementos fundamentales, las relaciones de producción precapitalistas, articuladas con el nuevo sistema mundial. La corriente, y donde además la posición de determinadas instituciones, como por ejemplo la Iglesia, y sobre todo la propiedad en manos de la Iglesia, se van a defender
se van a defender considerablemente. O sea, un intento de compatibilizar lo que podía salvarse de la herencia colonial con los requerimientos de externos por parte del nuevo sistema mundial e internos de una nueva clase terrateniente dominante, que ya no debía tributar a una clase dominante terrateniente y feudal española. Los movimientos populares más representativos de la corriente radical, que intentaron profundizar el proceso del movimiento revolucionario, terminaron fracasando por diversos motivos. En algunos casos por la intervención militar de una potencia extranjera, como fue el caso, por ejemplo, de la Banda Oriental, con Artigas, ¿no? El proyecto confederal y reformista de Artigas se va a ver suprimido por una invasión de la Banda Oriental por parte de los portugueses, desde el Brasil. En otros casos, los proyectos radicales van a ser derrotados por el triunfo de las fuerzas internas de la contrarrevolución, como es el caso de México con Hidalgo y Morelos, o quizás, pero este es un único caso, van a poder consolidarse en una región en particular, pero no van a tener capacidad para expandirse más allá de esa región y van a terminar limitados y aislados, como es el caso de la dictadura radical de Rodríguez de Francia en Paraguay. Digamos, el caso paraguayo, que es una especie de excepcionalidad continental. Ahora, por su parte, los liberales también van a tener un problema. Y de aquí va a surgir uno de los conflictos fundamentales del siglo XIX, por lo menos hasta el último tercio, cuando empieza a allanarse los proyectos nacionales o el proyecto nacional dominante a escala continental, que es el conflicto entre liberales y conservadores. Los liberales van a tener un problema fundamental, que es que incluso las reformas más moderadas que van a proponer van a encontrar la oposición con un fenomenal poder de veto de la facción conservadora. Ejemplo de esto va a ser, por un lado, el problema de la abolición de la esclavitud y, por otro lado, la desamortización de las tierras de la Iglesia. Esto van a ser como los dos puntos en los cuales ni siquiera los liberales van a poder avanzar mucho en casi ningún lado, y que van a definir en buena medida su enfrentamiento político con los conservadores. Entonces, para cerrar, ¿fue una revolución? ¿No fue una revolución? ¿Cómo podemos caracterizar socialmente la revolución de independencia en América Latina? A ver, lo que sabemos es que hubo una ruptura del vínculo colonial, que se inició un proceso de transformación de las formas institucionales que se dirigieron hacia la construcción de instituciones propias del orden político burgués, donde el Estado y la dominación política van a tener nuevos fundamentos totalmente distintos de lo que había sido la tradición de antiguo régimen colonial. Buena parte de esas formas institucionales van a representar una liberación de las fuerzas productivas, independientemente de que hubiera continuidad de relaciones precapitalistas, que las hubo, a nivel
de las formas institucionales, con la excepción de la esclavitud, no va a haber institucionalmente, por ejemplo, un aval a la servidumbre, a las distintas formas de servidumbre agraria. La servidumbre agraria se va a imponer de hecho, es un proceso que venía desde el periodo colonial, pero que eran formas de trabajo forzado no controlado por el Estado, sino por particulares, y hablamos de la clase terrateniente, pero no había ninguna traba institucional a la expansión de las relaciones asalariadas. Esto es lo fundamental. De manera tal que vamos a tener en simultáneo con la continuidad de estructuras sociales y relaciones de producción precapitalistas, vamos a tener el progresivo despliegue, sobre todo en algunos núcleos fundamentales, de relaciones de producción capitalistas. Y vamos a tener un crecimiento de la burguesía, sino de la burguesía en sí, sino de la burguesía, de la transformación de la burguesía comercial en una burguesía con una capacidad de implantación en otros sectores de la economía, sí vamos a tener en todo caso una metamorfosis dada por la fusión de la burguesía comercial con la clase terrateniente, dando lugar a una burguesía agraria, que es la que va a liderar posteriormente el proyecto oligárquico a escala continental. Si no es una revolución burguesa siguiendo el modelo francés, tampoco se puede decir que no fue una revolución burguesa. En todo caso, por sus efectos en el largo plazo, es una revolución burguesa. Ahora, es una revolución burguesa que va a tener todas las tareas democráticas postergadas, pendientes. Y cuando hablamos de las tareas democráticas, hablamos de las tareas que involucran la democratización del sistema político y, por supuesto, la erradicación de los últimos elementos, tanto institucionales como sociales, que permitían la reproducción de las relaciones precapitalistas. Esclavitud y servidumbre, que quedarán para un periodo posterior, para una segunda etapa, ya a fines del siglo XIX, de avance o de cumplimiento de estas tareas pendientes de la revolución burguesa, en el marco de la transición al capitalismo en América Latina. Bueno, con esto damos por finalizado el tema de esta clase y nos reencontramos próximamente.